Buenos días a todos ustedes desde acá del rancho de Agua Blanca, municipio de Ahuacán, en el estado de Michoacán. Nuevamente me encuentro por estos lugares visitando familia, especialmente mi mamá. Estoy aquí en un lugar abierto donde los pájaros cantan y los animales pasean. A mis espaldas tengo el Cerro de las Canoas, este cerro que en algunas ocasiones cuando más joven llegué a escalarlo. Hay aquí alrededor otras montañas, otros cerros muy altos. De frente allá donde el sol nace está el volcán del Jorullo, el cual también lo llegué a escalar y lo he escalado incluso recientemente con otro grupo de familiares aquí del rancho. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor en este domingo, Día del Señor, y me alegro que usted esté ya conectado a la plataforma de Facebook Live y agradezco también a Dios en primer lugar por esta oportunidad y al pastor Freddy Contreras de poder compartir un mensaje más de la palabra de Dios desde este lugar. Y con mucho gusto lo hago en el nombre del Señor Jesucristo, enviando saludos afectivos para cada uno de ustedes, orando al Señor, que se encuentren bien, que estén en paz y en armonía en sus familias. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje relativo a la comunión cristiana. La Biblia da instrucciones sencillas, instrucciones muy sencillas, pero fundamentales acerca de cómo elevar el nivel de nuestras relaciones interpersonales. Y no solamente elevar el nivel de estas relaciones interpersonales, sino elevar su calidad y su calidez. Las relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo o en la familia del Señor son fundamentales. Son fundamentales no solamente para crear cohesión, buena vibra, buena convivencia, sino también que esta manera de vivir es una herramienta o, o potencia otro ministerio en la iglesia que es igualmente fundamental, que es el ministerio de la evangelización. Pues bien, hay una palabra en el Nuevo Testamento que, ¿qué diríamos? Que salpica a las páginas del Nuevo Testamento, como diríamos, la sal salpica las palomitas de maíz. Eh, Se usa más de 100 veces a través del Nuevo Testamento. ¿Qué palabra podría ser tan clave? ¿Qué palabra podría ser tan útil para interconectar las enseñanzas de Jesucristo y las instrucciones de los apóstoles acerca de este tema tan importante, el tema de la comunión o de las relaciones interpersonales en la familia de la fe? Pues bien, es la palabra alelón. Sí, la palabra alelón. Se estará preguntando usted, bueno, ¿y esta palabra? De dónde la saca el hermano? Yo he leído el Nuevo Testamento y no la he encontrado por ahí. Seguramente no la he encontrado como tal. Pero usted debe saber que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y la palabra alelón es una palabra griega. El idioma griego era el idioma común en los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles. Es más, era el idioma internacional. Se hablaba a través de todo el imperio romano. Así que el Nuevo Testamento que tenemos el día de hoy y que leemos es una traducción de el idioma griego en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Le decía la palabra alelón. ¿Cuál es el significado de esta asombrosa palabra en el español? Ahora sí, seguro que usted la ha leído, la ha encontrado y la encontrará a través de las páginas del Nuevo Testamento. La palabra alelón es traducida como los unos a los otros o unos a otros. También puede ser traducida como mutuamente o recíprocamente. Más de 100 veces en el Nuevo Testamento se nos dice específicamente cómo enfocarnos en los demás, cómo enfocarnos mutuamente.
esto quiere decir que cuando una persona realiza una acción en favor de otra, ésta debe estar preparada para reciprocar esa misma acción, es decir, pagar con la misma moneda. Es una excelente manera de potenciar, de mejorar y de elevar la calidad y calidez de las relaciones en el cuerpo de Cristo, cuando se implementa, por supuesto, de una manera correcta. Es sorprendente cómo Jesús y los apóstoles nos dejaron instrucciones tan específicas para mejorar nuestras relaciones interpersonales en el cuerpo de Cristo. De esas más de 100 veces en las que aparece la palabra alelón o los unos a los otros o unos a otros en el Nuevo Testamento, he sacado una lista abreviada que ahora se la quiero leer y ya va a ver usted que sí, usted ha leído sobre la palabra alelón en el Nuevo Testamento. Aquí va esta lista abreviada de 24 casos en los cuales aparece la palabra alelón en diferentes contextos en el Nuevo Testamento, dándonos instrucciones muy específicas en cuanto a cómo elevar el nivel, la calidez y la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Escuche, acéptense unos a otros, Romanos 15:7. Instrúyanse unos a otros, Romanos 15:14. Vivan en paz los unos con los otros, Marcos 9:50. Hónrense y respétense mutuamente, Romanos 12:10. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2. Tolérense unos a otros, Colosenses 3:13. Sean compasivos y bondadosos los unos para con los otros, Efesios 4:32. Sean pacientes y bondadosos los unos con los otros, Efesios 4:2. Edifíquense mutuamente, Romanos 4:19. Preocúpense por igual los unos por los otros, Primera de Corintios 12:25. Revístanse de humildad los unos para con los otros, Primera de Pedro 5:5. Anímense unos a otros, Primera de Tesalonicenses 4:18. Confiésense sus pecados los unos a los otros, Santiago 5:16. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, Primera de Pedro 4:10. Perdónense mutuamente, Efesios 4:32. Vivan en armonía los unos con los otros, Romanos 12:16. Ámense unos a otros, Juan 13:34. Y esta de ámense unos a otros, solo esta frase aparece más de 15 veces a través del Nuevo Testamento. Tal vez es la más conocida por usted. Aparece mucho en los escritos del apóstol Juan. Oren unos por otros, Santiago 5:16. Sírvanse los unos a los otros, Gálatas 5:13. Practiquen la hospitalidad entre ustedes, Primera de Pedro 4:9. Hablen cada uno verdad con su prójimo, Efesios 5:21. Estimúlense los unos a los otros al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24. Y finalmente, en esta lista abreviada, lávense los pies los unos a los otros, Juan 13:14. Como usted puede ver, no hay mucho lugar para las selfies en la familia de Dios. Jesús nos anima a interconectarnos, a incluir a otros y no a excluir en nuestras actividades en el diario vivir. De la misma manera, el apóstol San Pablo nos exhorta a involucrarnos en la mutua edificación con los demás, a poner a otros en primer lugar y también a exponernos, a ser vulnerables, mostrando nuestras debilidades y nuestras necesidades
mutuamente o recíprocamente. Hay otra lista en el Nuevo Testamento de cosas que no debemos hacernos los unos a los otros. Pero cuando nos enfocamos en las cosas que debemos hacer los unos por los otros, es decir, las cosas que nos afirman, las cosas que nos motivan y que nos edifican, la otra lista de las cosas que no debemos hacernos los unos a los otros se excluyen automáticamente. Por ejemplo, Santiago 5:9 dice que no debemos quejarnos los unos con los otros, pero si nos enfocamos en servirnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, a confesarnos nuestra falta los unos a los otros, esta de andarse quejando los unos contra los otros queda automáticamente excluida. La regla que nos dicta Alelón está basada en la reciprocidad, sin distinción de clases sociales, de género o de estatus económico. Esta norma introduce una nueva manera de vivir en comunidad, una manera muy diferente a la del mundo. Este es un cambio radicalmente diferente, en el que el respeto, el honor y la rendición de cuentas convierten a la iglesia en una especie de refugio, de seguridad, de sanidad y de paz. ¿Es la iglesia ese lugar? ¿Es nuestra iglesia este lugar? Pues podría ser. Nuestro Señor resume esta regla en lo que llamo el imperativo alelón y lo resume en las siguientes palabras. Así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Repito, así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7:12. Pues Alelón pone en acción este versículo o este principio de la Biblia, que por cierto es un principio universal, que va a funcionar en todas las culturas, en todas las razas y en todos los idiomas, porque es transcultural, es un principio universal. A medida que prestamos mayor atención a las normas de Alelón, es decir, en hacer los unos por los otros lo que quisiéramos que otros hicieran por nosotros, eh, comenzamos a vivir realmente un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida destacado en medio de una sociedad que es egoísta, que es egocéntrica. Pero debemos siempre estar atentos para reciprocar, es decir, para responder cuando alguien ha hecho algo positivo, algo que nos afirma, algo que nos motiva, para también nosotros reciprocar la acción con un equivalente, si no de la misma manera, pues buscar un equivalente. El escritor Charles Dickinson escribió en cierta ocasión: nadie será inútil en este mundo cuando ayude a alivianar la carga del otro. Quisiera sugerirle, para ir concluyendo en esta ocasión, 3 ambientes en los cuales usted puede practicar o puede llevar a cabo el imperativo alelón. Estos 3 ambientes son, primero, la familia; segundo, la iglesia; y en tercer lugar, la comunidad, es decir, los diferentes ambientes en los que ustedes se desenvuelven en la sociedad. Empecemos por la familia. La familia es un excelente lugar y seguramente un lugar en el que usted necesita elevar la calidez, la calidad de las relaciones interpersonales con la familia, con su cónyuge, con sus hijos.
¿Qué tal si usted comienza a practicar este imperativo alelón en la familia? ¿Qué tal si empiezan a amarse más los unos a los otros, a respetarse y honrarse más los unos a los otros, a sobrellevar de una mejor manera las cargas los unos a los otros, a confesarse sus faltas con transparencia, con verdad, hablar verdad los unos con los otros? Comience usted a hacer esto en sus relaciones familiares y verá cómo mejoran esas relaciones. Y además, usted va a estar proyectando hacia afuera eh, también un testimonio de lo que es vivir en familia dentro de la comunión cristiana o en el ambiente, viviendo la comunión cristiana. El otro ambiente en el que usted puede practicar alelón, el principio o el imperativo alelón, le decía, es la iglesia. La iglesia es un lugar especial para que pongamos en práctica este principio, y en realidad este imperativo alelón fue dado para que sea practicado en la iglesia, para elevar el nivel de la coinonía en la iglesia. Muchas veces pensamos que la coinonía en la iglesia tiene que ver con cenas, con reuniones sociales, con actividades que nos relajen, que nos hagan venir a la unidad, etcétera. Pero realmente la comunión en un nivel mucho más profundo tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y es un verdadero reto la iglesia, porque las personas que venimos a la iglesia venimos con heridas. Y una persona que no ha sido sanada de sus heridas está propensa a herir a otras personas. Jesús lo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y así es, como ya se ha dicho en otras ocasiones, la iglesia es como un hospital. Así que siempre va a haber desafíos y retos para mejorar las relaciones interpersonales dentro de la familia de Dios. Allí el imperativo alelón para fortalecer realmente la comunión de una manera profunda nos presenta un reto por el cual hay que orar y comenzar a practicar este principio de alelón. ¿Qué tal si empezamos a ser más eh, atentos con las personas que nos muestran ciertas debilidades? ¿Qué tal si comenzamos a practicar el perdonarnos los unos a los otros, a sobrellevar las cargas los unos de los otros? Y muchos otros de estos principios o de estas reglas de alelón, como sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y aquí no solamente se refiere a las cargas económicas, las cargas financieras, sino las cargas emocionales, las cargas relacionales, los conflictos que surgen de las relaciones en la familia, de las relaciones con los vecinos, de las relaciones con los empleados o con los jefes en el trabajo. ¿Qué tal si empezamos igualmente a preocuparnos, como dice acá, igualmente y de manera genuina los unos por los otros? Si realmente hablamos la verdad los unos con los otros, si aprendemos a perdonarnos los unos a los otros, si empezamos a practicar lo de orar los unos por los otros, si realmente aprendemos a poner al servicio de los demás los dones que hemos recibido, a servirnos los unos a los otros en amor, etcétera. Practiquemos este principio de alelón y sus normas en la iglesia y luego miremos cómo la calidad de nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo va a ir mejorando. Y el otro ambiente que le mencionaba en el cual podemos llevar a cabo o practicar cotidianamente el imperativo de alelón es la comunidad, el ambiente social,
en el cual nosotros nos llevamos, es decir, el ambiente de trabajo, el ambiente profesional, el ambiente de servicio, si usted presta un servicio, etcétera. En este punto quiero recordarle las palabras de Jesús en el capítulo 15 de Juan, el verso 34. Dice el Señor, ámense los unos a los otros. De esta manera todos sabrán que sois mis discípulos. O de esta manera todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En otras palabras, el amor que nos manifestamos los unos a los otros, respetándonos, honrándonos, sirviéndonos, perdonándonos, viviendo en paz, etc. Es un testimonio al mundo de que somos discípulos de Jesús. Es una manera de potenciar, le decía al principio, el otro ministerio vital de la iglesia, que es el ministerio de la evangelización. El amarnos los unos a los otros en la comunidad es un testimonio de fe al mundo de que somos discípulos de Jesús. Comience a practicar el imperativo de Alelón y esté atento para ver lo que Dios comienza a hacer para mejorar sus relaciones interpersonales en la familia, en la iglesia y en la comunidad en general. Que Dios le bendiga.